Hola, bendiciones queridas hermanas, bienvenidas a una sesión más de nuestro curso Mujer Libre y Sana en Cristo. Vamos a la sesión ya número 5. Estamos en este proceso de profundizar en la sanidad de nuestra mente. Recuerden que dividimos en 3 etapas: mente, emociones y voluntad, y hoy vamos a seguir profundizando en la sanidad de la mente. ¿Ya? Voy a hacer un repaso más cortito esta vez para no alargarme tanto, porque igual tengo hartas cosas que compartir con ustedes en el día de hoy. La sesión anterior, después de haber profundizado un poco sobre las fortalezas mentales y todo lo que afecta a nuestra mente, nuestro corazón engañado, hablamos también la importancia de lo que significa llevar cautivo todo pensamiento y que es ese proceso de impedir esta espiral de pensamiento que ocurre en nuestra mente. Todo esto basado en 2 Corintios 10, 4, 5, que es el texto clave que estamos usando para trabajar la sanidad de la mente. Y hablamos que este proceso de llevar cautivo todo pensamiento o de interrumpir la espiral o detener la espiral de pensamiento es algo que debemos hacer de forma constante. Vimos que tenemos muchos pensamientos diarios y que en estos 30.000 pensamientos diarios hay 31 pensamientos por minuto. Y estos pensamientos son los que generan las acciones y al final los hábitos en los que se transforman en nuestra vida. Entonces, por eso mismo dijimos que deberíamos tener un cambio de mentalidad, que era lo que decía Romanos 8, 5, 6, que debíamos ahora pensar espiritualmente en las cosas del espíritu. Tenemos que tener una mente renovada, una mente espiritual. Y para eso, entonces, para hacer este proceso de llevar cautivo todo pensamiento, tenemos que identificar los pensamientos negativos que hay en nuestra mente, ¿ya? Para que podamos hacer ese proceso de reeducar nuestra mente para pensar en la verdad de Dios. Ese es el proceso que queremos hacer y esa es la verdadera sanidad de nuestra mente. Entonces, cuando dijimos que ganamos la batalla, cuando nos enfocamos en Cristo en todo momento, ¿no es cierto?, a cada hora del día, y vamos llevando esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, ¿ya? Entonces también hablamos la importancia de elegir, ¿se acuerdan? Dijimos, es verdad, nosotros no podemos a veces cambiar nuestras circunstancias, pero sí podemos elegir lo que pensamos y lo que vamos a hacer con esas circunstancias que estamos viviendo. Y bueno, también les di una tareita, espero que la hayan hecho. Luego vamos a tener un encuentro para poder compartirlo y para las que no están cerca les di la oportunidad de compartirlo a través de Classroom. Puedes simplemente dibujar y sacarle una foto, pero tenías que hacer tu mapa mental donde tenías que hacer el ejercicio de empezar a identificar cómo funciona tu mente con respecto a ciertos pensamientos y a tus emociones. Espero que lo hayas hecho. Hoy día vamos a profundizar de forma distinta, pero quiero que hablemos un poquito más de cómo detener la espiral de los pensamientos y específicamente vamos a hablar de algunos principios o verdades de Dios que nos van a ayudar en este proceso. Así que vamos. Lo primero que tienes que entender es que para detener la espiral de pensamiento es necesario que podamos tener un tiempo a solas con Dios. Sé que esto es algo que a lo mejor tú ya habías visto. Las que han hecho el discipulado conmigo saben que esta es una de las lecciones o enseñanzas principales del discipulado. Sin embargo, aquí lo vamos a ver en el contexto de la importancia que tiene para nuestra vida. La verdad es que es justamente en la tranquilidad, en el silencio, donde nosotros nos conectamos con Dios y donde podemos empezar a reconocer estas espirales de pensamiento que son las que afectan nuestra mente y darles el nombre para poder detenerlas. Entonces, este es como el puntapié inicial, el paso inicial para que podamos detener esas espirales de pensamiento. Cuando nosotros tenemos un tiempo a solas con Dios, estamos en quietud, ¿ya? Es que nosotros vamos a poder aumentar nuestra fe, vamos a poder tener este cambio de mente y eso va a traer renovación a nuestra alma. Entonces te das cuenta cuán importante es el tiempo a solas con Dios para nuestra sanidad, para la sanidad de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Aquí se inicia todo.
La palabra de Dios dice, ¿no es cierto? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Señor nos manda, nos ordena a estar en quietud. Es tan importante para nosotros estar en quietud. Sin embargo, a pesar de lo importante que eso es, el enemigo va a hacer de todo para impedirnos que nosotros nos encontremos con Jesús, para que tengamos ese tiempo a solas. Va a ponernos obstáculos, distintos obstáculos. Yo he escuchado muchas excusas durante todos los años que he sido discipuladora de cuáles son las cosas que nos impiden estar a solas con Dios. Pero para ser sanada nosotros necesitamos elegir entre el caos y el silencio, entre el ruido y el tiempo a solas con Dios, y entre la negación y la sanidad. Necesitamos hacer una elección. Y yo quiero que hoy tú entiendas cuán importante es esto para tu vida. Y si eres una persona que tienes dificultad para la quietud, para estar a solas con Dios, para estar en silencio ante Dios, esto es algo que tienes que remediar porque es el inicio de tu sanidad. Ahora, ¿por qué, si sabemos que esto es muy importante para nosotros, por qué es lo que más nos cuesta? ¿Has pensado en eso? Hay muchas cosas, algunas le tienen miedo al silencio, quizás porque en el medio del silencio es que ahí vienen muchas cosas a nuestra mente, ahí vienen nuestros temores se hacen realidad. Por ejemplo, puede ser que en esos momentos de silencio tenemos miedo de que Dios nos pida, por ejemplo, que dejemos algunas cosas que estamos haciendo y que nosotras sabemos que está mal, pero que a lo mejor no queremos parar para escuchar a Dios y tener que obedecer lo que Él nos está pidiendo. Quizás una mala actitud que sabemos que es reiterativa, quizás tenemos problemas de mal carácter, o quizás estamos haciendo algo equivocado, o quizás estamos siendo negligentes en algún área. Entonces sabemos que el estar a solas con Dios implica que Dios también puede pedirnos algo que nosotras sabemos que estamos ahí con pendencia. O por ejemplo, no sé, de repente no hemos perdonado a alguna persona, tenemos algo en nuestro corazón, a lo mejor hay envidia, hay malos pensamientos con respecto a algunas personas y sabemos que al estar a solas con Dios, Él nos va a sacar a la pizarra y nos va a pedir cuenta de aquellas cosas que sabemos que están en pendencia. Por eso quizás evitamos, sabiendo que necesitamos estar a solas, igual tratamos de ocupar esos espacios con otras cosas. O quizás también puede que haya un temor de estar a solas y como que eso nos haga sentir realmente solitarias, como que estamos solas en este mundo, como que nuestra voz va a sonar como un eco en el vacío, y por eso evitamos estar a solas, evitamos estar en quietud. Ahora, detrás de esta actitud de huir de la quietud, hay una mentira detrás. ¿Y saben cuál es la mentira? La mentira es que nosotros pensamos que no podemos presentarnos a Dios así como estamos. Ese es un engaño de Satanás. Y por otro lado, también hay otra mentira que es como vamos a sentir vergüenza de presentarnos ante Dios. Y por otro lado está la mentira de pensar que quizás me voy a sentir mejor si me distraigo, y ahí muchas veces usamos algunos escapes, ¿no es cierto? Como por ejemplo las redes sociales o el salir, el hacer compras, etc. Hay muchas personas que usan vías de escape para no estar solos frente a Dios, para no estar quietos y conocer que Dios es Dios. Esas mentiras deben ser erradicadas para que nosotros podamos vivir esto y esta verdad, aplicarla en nuestras vidas de manera que aquí podamos encontrar el inicio, la puerta abierta para la sanidad de nuestra mente. Así que, ¿cuál es la verdad? La verdad es que tu Creador quiere estar contigo en tu dolor, en tu duda, en tu vergüenza, en todas tus circunstancias. Él quiere estar contigo. Él quiere que tú vivas esa crisis con Él. Él quiere que tú encuentres las respuestas en Él. Y la verdad más profunda es que solo te saciarás estando con Dios. Solo me saciaré estando con Dios. Esa es la verdad.
Salmo 84:10 dice, vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Necesitamos entender cuán importante es estar a solas con Dios. La quietud es un principio de Dios y necesitamos vivirlo en nuestras vidas. Ahora, elige entonces la quietud con Dios. Ya que sabes cuán importante es, debes elegir estar en quietud con Dios. Este debe ser un principio que debe ser parte de tu vida y todos tus hábitos, todas tus prácticas deben estar orientadas para que puedas rescatar este tiempo a solas con Dios. Porque, ¿sabes? Nosotras fuimos construidas físicamente para estar en quietud. Hay algunos estudios de neuroteología que dicen que las personas que tienen tiempo a solas con Dios, que meditan en la palabra de Dios, tienen un cambio casi literal en su cerebro, es un cambio radical. Por ejemplo, aquí hay algunas alteraciones positivas que ocurren en el cerebro de la persona que tiene tiempo para meditar y para estar a solas con Dios. Primero es que tu cerebro se altera psicológicamente y se nota, los estudios han demostrado que hay una diferencia entre una persona que tiene tiempo con Dios y una persona que no lo tiene. Otra cosa, las personas que tienen tiempo a solas con Dios, que están en quietud, mucho tiempo, que pasan tiempo a solas con Dios, por lo menos un tiempo al día, tienen menos pensamientos divagantes. O sea, disminuye la actividad en la red neuronal por defecto y hace que las personas tengan menos pensamientos, que es esta mentalidad cuando a uno se le va a la mente y se pierde el hilo conductor de lo que uno está pensando. Quien es una persona que tiene tiempo a solas con Dios tiene menos de esos pensamientos. Además, su imaginación se reconecta. Así que tiene la capacidad para poder combatir estos pensamientos inapropiados. Es una persona que está mucho más consciente de lo que piensa. Otra cosa que produce la meditación y el tiempo a solas con Dios en nuestra mente es que aumentan las ondas alfa, que son las ondas cerebrales de relajación, y eso hace que disminuya entonces la ansiedad y la depresión. Tener tiempo a solas con Dios afecta tu físico también y afecta tu forma de enfrentar las circunstancias de la vida. Así que puedes lidiar con la ansiedad y la depresión si tienes más tiempo con Dios. Tu cerebro también se mantiene joven por más tiempo. Imagínate, aunque vas envejeciendo y es natural que nuestro cerebro envejezca, pero dicen los estudios de neuroteología, dicen que el cerebro de una persona que tiene tiempo a solas con Dios se mantiene joven por más tiempo. Y otro beneficio es que tu perspectiva va a cambiar con el tiempo. Mira lo que dice Charles Stanley. Dice, cuando tomamos tiempo para escuchar lo que Dios tiene para decirnos, veremos cuánto nos ama y nos quiere ayudar en cada situación de la vida. Él nos da la confianza para mantener vidas extraordinarias en el poder de su Espíritu y de su gracia. Necesitamos tener tiempo a solas con Dios. Ahí está el inicio de nuestra sanidad de la mente. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios diariamente? ¿Cuánto tiempo estás en quietud, meditando en las verdades de Dios? Es muy importante para tu vida. Y fíjate que uno de nuestros bienes más valiosos es nuestra atención. Pero la pregunta aquí es, ¿a qué le estamos poniendo atención? ¿Qué es lo que está captando tu atención, atrayendo tu atención hoy en día? En general, nosotros le ponemos atención a muchas cosas y a veces le ponemos más atención a las cosas que nos están destruyendo. Así que vamos a ponerle atención a esas cosas, como por ejemplo a mis temores, a mis dudas, a mi necesidad que tengo de controlar las cosas, a esa necesidad que tengo de compararme a los demás, a todas las preocupaciones del día a día, que los niños, que el colegio, que las cuentas, que el banco, etc. O le voy a poner atención y voy a tomar la carga ligera de Cristo. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús sobre eso? Dijo ahí en Mateo 11, 28, 30, dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo, dijo,
sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ahí hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Te das cuenta? Si nosotros queremos un cambio sobrenatural en nuestra vida, querida hermana, tenemos que ir a nuestro Dios sobrenatural para poder encontrarlo. Allí se encuentra la fuente de la sanidad para nuestra mente y para nuestro corazón. Y otro principio importante que está asociado a este es el principio de la comunión. ¿Ya? Quiero compartirte lo siguiente. Cuando nosotros estamos atrapadas dentro de la distracción, ¿no es cierto? Que hablábamos que la atención es uno de nuestros bienes más importantes. Hay una verdad que puede cambiar nuestros pensamientos para combatir esa mentira, ¿ya? Y es que nosotros necesitamos estar en comunión. La comunión es esencial para el ser humano. Fíjate, nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él mismo vive en comunión. Así que Él nos creó a nosotros para vivir de esta manera, en comunión. La palabra de Dios hace muchas menciones sobre eso. Veamos algunos versículos que Pablo mencionó. Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente, o vivan en armonía los unos con los otros. Consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. No usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor. O sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros. ¿Se dan cuenta? La Biblia habla sobre este principio tan esencial para la sanidad de nuestra alma, que es la comunión. Ahora, hablamos de el primer enemigo. La distracción nos impide buscar la ayuda de Dios y por eso no estamos nunca a solas con Dios. Pero, ¿saben? Este segundo enemigo, que es la vergüenza, nos impide buscar o pedirle ayuda a los demás. Y a veces evitamos la comunión, a veces tendemos a aislarnos, ¿no es cierto?, a caminar en independencia, sin buscar ayuda, sin pedir consejos, sin caminar en comunión con los demás. Pero Dios nos creó para estar en comunión. Ahora, cuando nosotros prestamos oído a las mentiras de Satanás, naturalmente entonces nosotros nos alejamos de las otras personas y terminamos, ¿no es cierto?, no solo alejándonos, pero ¿saben lo que sucede? Es que eso nos hace a veces ponernos a la defensiva y nuestro miedo al rechazo hace con que al final alejemos nosotros mismos más todavía a la gente. Qué interesante eso, ¿cierto? Sucede muchas veces que terminamos alejando a las personas nosotros mismos y terminamos aislándonos. Ahora, es importante que nosotros podamos también entender que aquí hay una mentira detrás de todo esto, de todos esos pensamientos, de esa sensación, de esa emoción de vergüenza. Hay una mentira. Y la mentira es esta, que quizás tú te la has dicho a ti misma, es que puedo resolver mis propios problemas, no necesito a nadie. ¿Te has dicho alguna vez esa mentira? Bueno, la verdad detrás de eso, la verdad de Dios, es que yo fui creada para vivir en comunión y que solo Dios me hace vivir siendo conocida y amada. Es muy importante la comunión. Ahora, cuando hay vergüenza en nuestro corazón, eso hace que nos pongamos barreras, y así como veíamos que ponemos algunos temores también para estar a solas con Dios porque tenemos miedo de ser confrontadas, etc. También cuando hay vergüenza en nuestro corazón y evitamos la comunión, que es el segundo principio tan importante para nuestra sanidad, vienen muchos pensamientos a nuestra mente. Y la vergüenza nos hace pensar así, bueno, pero si la gente supiera lo que yo soy capaz de pensar, quizás me quitarían de sus vidas. O si la gente en realidad viera quién yo soy realmente, se alejaría de mí. O la vergüenza te hace pensar de que si la gente supiera lo que tú has hecho, quizás no querrían saber de ti, no querrían nada contigo. Entonces ahí vas más profundo y preguntas, bueno, ¿para qué voy a molestar a los demás con mis problemas? ¿Y
¿Qué gano con dejar a una persona entrar a mi corazón o abrirle el corazón a alguna persona? ¿Te das cuenta? Todos esos pensamientos son pensamientos negativos que nos alejan de la comunión tan esencial y necesaria para nuestra sanidad. ¿Qué dice 1 Juan 1:7? Dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La verdad de Dios es que fuimos creadas para vivir en comunión y que solo Dios nos hace vivir siendo conocidas y amadas. Sobre esto mismo, entonces, la clave aquí está en elegir ser conocida, ¿ya? Y tienes que entender que nuestros cuerpos fueron creados para poder conectarse con otras personas. Es muy interesante porque no sé si habías escuchado hablar de esto de las neuronas espejo. Este es un dato más bien científico. Que estas se activan cuando nosotros nos conectamos con otra persona. Cuando tú sales a tomarte un café con tu amiga, se activan, por ejemplo, las neuronas espejo. Y sabes, estas neuronas te permiten sentir lo que el otro siente, que es un poco lo que se llama la empatía, ¿entiendes? Te permite conectar con la otra persona. Pero lo que ocurre es que cuando la otra persona te responde, como por ejemplo se ríe o ustedes disfrutan ese momento, eso te hace experimentar momentos favorables y eso enciende la dopamina y te hace sentir feliz y querer disfrutar más momentos como ese con las personas. ¿Entiendes? Entonces, lo contrario de elegir ser conocida es aislarte. Y cuando tú te aíslas, te pones en este modo como autodefensa. Y al final es como que buscas la soledad, el aislarte, y el estar a solas mucho tiempo con tus propios pensamientos te hace creer que todo es una amenaza, aunque no haya amenazas. Finalmente, los estudios han comprobado que la soledad es un gatillo que lleva a la depresión, a enfermedades cardíacas, a estrés crónico y alteraciones del sueño. ¿Te das cuenta? El vivir aislados, el vivir a la defensiva, el apartarnos de la comunión, del estar con otras personas, nos afecta de muchas maneras. Porque todos nosotros fuimos creados por Dios para extendernos la mano, para conectar unos con otros, para estar ligados a los demás. Nosotros fuimos hechos para vivir juntos en la luz. Ese fue el plan original y el propósito de Dios, que estuviéramos juntos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice allí en Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Te das cuenta? Aquí incluso aparece lo de las neuronas espejo, que aquí hay un gozo, una alegría, un placer que es sobrenatural cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios al elegir ser conocidos, al elegir la comunión. Mira lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tiene que haber comunión unos con otros. Debemos enseñarnos y exhortarnos. Debemos bendecirnos unos a otros. Y Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados
en un solo cuerpo y sed agradecidos. Otra vez, versículos que nos instan a la comunión. Porque, hermana querida, si nosotras queremos ser sanas en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos que ser conocidas. Es parte del propósito de Dios la comunión, el estar con otros. Por eso es tan importante la iglesia. Y si tú eres una persona que estás viendo este video y tú no te congregas, tienes que entender que la comunión es parte del propósito de Dios y Dios quiere que te congregues. Y no solo que asistas a una iglesia, porque asistir así como simpatizante que vas el domingo, pero te vas y no tienes la comunión, no compartes, no tienes ese feeling, ese vínculo con los hermanos, tampoco estás cumpliendo el propósito de Dios. Ahora mira este dato curioso, dato científico. Dice que nosotras las mujeres buscamos más el apoyo social durante los momentos de estrés que los hombres. Mira qué interesante, y es verdad, somos buenas para hablar, ustedes lo saben. En general son muy pocas las mujeres que no tienen esta tendencia de hablar de inmediato cuando están viviendo algún tiempo de estrés. A veces es por heridas, por otros problemas o simplemente por un asunto de personalidad, pero en general las mujeres buscamos mucho más el abrir nuestro corazón, sobre todo en tiempos de crisis. Ahora, ¿sabías tú también que un estudio dice que tener una red social fuerte puede ayudar a la gente a mantenerse saludable? Tener esta red, este soporte, una red de amigos. Por eso te decía cuán importante es estar en la iglesia. No solo asistir a una iglesia, pero ser parte, estar comprometido, ser parte de un grupo, compartir cada vez que hay reuniones, etc. Es muy importante porque esto es parte también de nuestra sanidad. Así que fuimos creadas por un Dios colectivo para estar en comunidad y nosotros necesitamos el estar en comunidad. La comunión es un principio clave para nuestra sanidad. Así que es verdad, las relaciones requieren tiempo, esfuerzo, energía, pero cuando tú cultivas relaciones significativas, relaciones con propósito, eso puede cambiarlo todo. Y eso también es parte de tu sanidad. Veamos entonces ahora otro principio. Y es que así como elijo, ¿no es cierto?, ser conocida, elijo estar en quietud con Dios, también elijo rendir mis temores a Dios. ¿Cuántas de nosotras no tenemos este problema? Yo me incluyo, ahí levanto la mano, de que nos movemos todo el tiempo arrastrándonos agobiadas bajo el peso de la ansiedad. Nuestros pensamientos giran alrededor de las circunstancias o de personas problemáticas, de las cosas que estamos viviendo. Y Satanás nos susurra al oído estas dos palabritas que están allí. Y sí, así nos tortura. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa este otro? ¿Y si ocurre esto? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esta circunstancia de la vida, los temores que nos acechan y nos agobian, la mentira que está por detrás y que es la que estamos identificando hoy, es que pensamos así, bueno, es que no puedo confiar en que Dios cuidará mi futuro. Entonces por eso tomamos el control y vivimos en ansiedad. Pero la verdad detrás de todo esto y es la verdad de Dios, es que Dios tiene el control de cada día de tu vida, de mi vida. Y entonces cuando vienen esos pensamientos, y sí, ¿no es cierto?, que son pensamientos de ansiedad, yo puedo responder con un porque Dios. Y si pasa tal cosa, yo puedo decir, bueno, porque Dios, por ejemplo, viste los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo, yo no debo preocuparme por el mañana, no debo tener temor. Esta es la palabra de Dios, Mateo capítulo 6. O porque Dios, ¿no es cierto?, nos escogió para ser salvas por su fuerza, es que puedo pararme firme en mi fe sin importar lo que me depare el futuro. Puedo confiar que Dios está conmigo. Y porque Dios ha derramado su amor en mi corazón, mi esperanza no será avergonzada. Puedo confiar en Dios. Entonces, cada vez que te acechen estas dos palabras,
Responde, porque Dios. Pero para eso tienes que conocer la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra. Mateo 10:30 dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no teman, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mira qué linda palabra para momentos de ansiedad. También dice la palabra de Dios ahí en Filipenses capítulo 4, un texto muy, muy poderoso que vamos a desglosar un poquito. Dice Pablo, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merece pensamiento de ansiedad. Reconócelo, después nos vamos a juntar y lo vamos a hacer juntas, pero ahora haz el ejercicio. Y ahora diagnostica ese pensamiento. ¿Es un pensamiento verdadero? Tómalo ahora y llévalo a Dios. Y pregúntate, ¿qué dice Dios acerca de ese pensamiento? ¿Es la verdad? Y ahora, después de que hiciste esto de tomar el pensamiento, diagnosticarlo y llevarlo a Dios, tienes que tomar una decisión, tienes que elegir. ¿Vas a creer lo que Dios dice sobre eso o vas a creer la mentira de Satanás? ¿Te das cuenta o no? Entonces, parte de este proceso ahora es que escojas, como dice el apóstol Pablo, ser agradecida. Escoge pensar en lo que es verdadero, respetable, justo, puro, amable, admirable, excelente, loable. Escoge eso. Tienes que luchar contra el enemigo con la verdad de Dios. Entonces, en este proceso de rendir nuestros temores a Dios, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuáles son los pensamientos de temor que Satanás está usando para ahogar tu fe? Y para que haya sanidad, primero tienes que nombrarlo, tienes que detectarlo y luego hacer este proceso, ¿no es cierto?, de llevarlo a Dios y elegir la verdad de Dios por sobre ese temor. Entonces aquí te tengo algunos ejemplos y quiero que tú lo hagas con aquellas cosas que son tus propios temores. Pero cuando tú lo nombres, dilo tal como es, dile el nombre que corresponde. Por ejemplo, tengo miedo de no poder resistir lo que venga en el futuro. Y ahí llevas eso a Dios y luego dices, elijo creer que Dios no permitirá que yo sea tentada más allá de lo que puedo soportar y que siempre me dará fuerzas para vencer la tentación. Tengo miedo de que todos me abandonen. Lo llevo a Dios y elijo creer que Dios ha prometido no desampararme y que Él siempre cumple sus promesas. Tengo miedo de ser rechazada, pero elijo creer que Dios me aceptó como su hija y que nunca me abandonará. Tengo miedo de perder todo y a todos los que amo, pero elijo creer que Dios me sostendrá en los momentos de radiante victoria y en los momentos de oscuro sufrimiento. Tengo miedo de ser descubierta tal como soy, pero elijo creer que Dios conoce todos mis pensamientos, incluso antes de que estén en mi mente, y Él aún así me ama. Tengo miedo de no cumplir con las expectativas de los demás, pero elijo creer que Dios quiere que busque solo su aprobación y que renuncie a la presión de complacer a la gente. Tengo miedo de fracasar terriblemente y que todos lo vean, pero elijo creer que Dios se especializa en tomar mis debilidades y usarlas para su gloria. Tengo miedo de no estar capacitada para realizar este trabajo, pero elijo creer que Dios me ha dado todo lo que necesito para vivir como Él manda. ¿Te das cuenta? Qué lindo ejercicio. Nombrar nuestros temores, llevarlos a Dios, compararlos con la verdad de Dios y escoger creer la verdad de Dios por sobre las mentiras de Satanás. Y bueno, cuando hay también temor, ocurre otra cosa, y es que caemos a veces en la victimización, que este es otro enemigo de nuestra mente, porque nos mantiene enfocadas en algo que no es Dios, creyendo la mentira de que las circunstancias son más fuertes y más poderosas que lo que nosotros somos y estamos viviendo.
Entonces, cuando creemos que no hay solución y estamos victimizadas frente a las circunstancias, nosotras podemos elegir, centrando nuestros pensamientos en la certeza de que la diestra victoriosa de Dios nos sustentará con la diestra de su justicia y que eso va a llevar nuestra mente hacia la gratitud. ¿Sabías tú que ser agradecidos es un principio clave para la sanidad de nuestra mente? Hay estudios científicos que dicen que las personas que muestran mayor gratitud en general tienen más niveles de actividad, tienen niveles de actividad más altos en el hipotálamo, que es la parte que controla todas las funciones corporales como comer, vivir, dormir, etcétera, todas las cosas que nosotros hacemos. Y fíjate que hay otro dato que dice que una vez que tú comienzas a ver las cosas por las cuales tú quieres agradecer, es como que tu cerebro se activa y comienza a buscar otras cosas por las cuales tú puedes ser agradecido. Mira qué interesante, es como que una gratitud lleva a más gratitud. Y también otro dato científico dice que expresar gratitud hace que las personas experimenten una subida en el nivel de la dopamina, que es lo que nos hace, ¿no es cierto?, el neurotransmisor que nos hace feliz, que hace sentir a nuestro cerebro feliz. Entonces, ser agradecido nos trae felicidad y también hace que las personas quieran estar con nosotros. Cuando nosotros somos personas agradecidas, eso atrae a más personas hacia nosotros. Lo contrario ocurre con la murmuración, que si tú eres una persona quejumbrosa, una persona que se queja todo el tiempo, que es lo contrario a la gratitud, eso aleja a las personas de ti. Las personas no quieren estar cerca. ¿Por qué? Porque también afectan negativamente el cerebro de otras personas. Ahora, si la gratitud nos hace tan bien y Dios nos diseñó de esa manera, ¿por qué creen ustedes que es tan difícil ser agradecidos, sobre todo en los momentos más difíciles? Es necesario que haya un cambio de mentalidad. Y quiero presentarte 7 beneficios de ser agradecida. Y con esto quiero terminar. Lo primero es que la gratitud abre la puerta para nuevas relaciones. Cuando tú eres agradecido, las personas, como yo te decía antes, quieren estar contigo. Quieren compartir tus alegrías. Se dan cuenta que eres una persona que reconoces las cosas buenas que hay en tu vida. Además, fíjate, se ha comprobado que la gratitud mejora la salud física. No solo la salud física, pero también la salud psicológica. La gratitud realza la empatía y reduce la agresión. La persona que es más agradecida no es violenta, no es agresiva. Las personas agradecidas también, mira, duermen mejor, tienen mejor descanso. Y también la gratitud mejora nuestra autoestima, nos sentimos mejor con nosotros mismos, tenemos más autoconfianza por ser agradecidos. Y fíjate que la gratitud también aumenta nuestra fortaleza mental. Tan importante es ser agradecidos, como nos enseña el apóstol Pablo. Entonces hagamos este ejercicio. Si nosotros queremos realmente un cambio de mentalidad, si queremos que nuestra mente sea sanada, debemos dar estos pasos. Es muy importante, querida hermana. Y entonces tiene que haber un cambio de mente, y este cambio de mente es posible si nosotros vivimos y elegimos los principios de Dios, comenzando por restaurar este principio de la quietud, del estar a solas con Dios. Después de la quietud es importante la comunión, de estar rodeado de personas y participar de la comunión para que haya sanidad. Y también debemos elegir, ¿no es cierto? Aparte de ser conocidas en la comunión, debemos elegir poner nuestra confianza en Dios para vencer todo temor. Y eso lo vamos a hacer llevando cautivo todo pensamiento, escogiendo creer lo que Dios dice en vez de lo que nuestros temores nos dicen y nos susurran al oído, pero también teniendo un corazón agradecido, concentrando y pensando, poniendo nuestra mente en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es digno de alabanza. Todo eso nos va a llevar a la sanidad de nuestra mente.
Así que no es necesario que nos dejemos todas las veces llevar y entrar en esta espiral de pensamiento que a veces nos aleja de Dios. Porque ahora nosotras sabemos que nuestra felicidad está anclada en Dios y en su verdad para nosotras. Así que, querida hermana, te invito a hacer este ejercicio. Y no solo lo hagas ahora que estás en el curso de sanidad interior, sino que aprende y usa esto como un estilo de vida para ti. Este tiene que ser tu estilo de vida. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo a través de su verdad. Hoy vimos cómo trabajar estas áreas que eran importantes. Hay muchas cosas que quedan para trabajar, pero este es el inicio de la sanidad de tu mente. Así que el Señor complete la obra en ti y espero que puedas ser libre en tu mente a través de la verdad de Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima sesión.